7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos. Saludamos ya a nuestra primera invitada. Se trata de la legisladora por la bancada de Pachacutic, Mireya Pazmiño, que está ya con nosotros. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Mi primera pregunta tiene que ver directamente con esta resolución, antes de entrar en la materia para la que le invitamos, con la que concluyó este caso de Pandora Papers en la Asamblea Nacional. Estas coincidencias en cuanto a los tiempos con el pronunciamiento de la Contraloría General del Estado, esta revelación o esta nueva revelación de este consorcio internacional de periodistas que abre una base de datos donde uno puede buscar quienes tienen recursos en el exterior, en los considerados paraísos fiscales, el argumento que hace la Contraloría para decir que el caso del presidente se archiva, en el que no dice que no es que no tiene recursos en el exterior, sino que Dakota del Sur para el Ecuador no es considerado un paraíso fiscal, algo que sí es considerado por otros estados. En fin, se ha resuelto exhortar al presidente de la República para que acuda a la Asamblea Nacional y dé las explicaciones del caso. Y así se pone fin a este capítulo. ¿Cómo evalúa usted este desenlace y el nivel de responsabilidad en el mismo que tiene la Asamblea Nacional? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los ecuatorianos. Es realmente preocupante que una entidad de control se pronuncie de esa manera y justamente también deja mucho que decir para los ecuatorianos momentos antes de debatir los Pandora Papers en el pleno de la Asamblea Nacional. Además, manifiesta que a falta de pruebas está en ese pronunciamiento que no hay ninguna responsabilidad hacia el Ejecutivo. Entonces, ¿qué pruebas tiene? Habrá que realizar una investigación con Contraloría, que se presente, comparezca y manifieste o conteste algunas preguntas que hagan los asambleístas, ¿no?, respecto a este tema. ¿Cómo está, asambleísta? Qué gusto, buenos días. ¿No será también como hora de pedirle explicaciones al Contralor? O sea, digo, la Asamblea tiene todo el derecho y la potestad de invitarlo, ¿no?, a cualquier comisión, qué sé yo, la misma de garantías constitucionales, para que el señor Riofrío explique las razones por las cuales decidió archivar esta investigación, más allá de lo que está en el texto que fue publicado ayer en redes sociales. Claro que sí, nosotros estamos hablando, buenos días Alexis, disculpe. Sí, estamos hablando justamente con algunos compañeros asambleístas para ver si se puede presentar una moción que comparezca al Pleno de la Asamblea Nacional, o como usted lo menciona, en una de las comisiones. Le comento que la semana anterior compareció el Contralor a la Comisión de Garantías Constitucionales por algunos temas, entre ellos el nombramiento que él lo tiene, ¿no? Entonces salió una resolución y se envió esto a Fiscalía porque parece que existe falsificación de documentos o de firmas para lo que es el nombramiento del señor Contralor. Pero ahora también estamos pasando todos los ecuatorianos algo que nos apena mucho, que como le dije, esta autoridad de control se pronuncie de esa manera y no esclarezca en verdad, no termine de revisar todas las pruebas existentes. Yo creo que un documento que usted pueda pedir en el exterior sí se va a demorar cierto tiempo, entonces, pero no ha esperado nada de ese tiempo y se ha pronunciado que a falta de pruebas en que Dakota del Sur no es considerado paraíso fiscal y muchas de las cosas más, y le deja en completa libertad de cualquier responsabilidad al presidente de la República. Ahora, asambleísta Pazmiño, en esta resolución también se dispone a la Contraloría, a una Contraloría que ya decidió archivar este examen, esta investigación, a la Fiscalía, a la Superintendencia de Bancos, al Servicio de Rentas Internas, a la Unidad de Análisis Financiero, para que, aplicando el inciso primero del artículo 231 de la Constitución, revisen las cuentas bancarias. Estas instituciones a las que ustedes le disponen que investiguen ya comparecieron a la Comisión de Garantías Constitucionales y dijeron, shh, calladitas se quedaron, no aportaron en absolutamente nada, algo que ha sido reconocido incluso por los mismos integrantes de esta comisión. ¿Qué esperar entonces ahora con esta resolución? Si la Contraloría ya archivó el tema, si esas otras instituciones han hecho mutuis por el foro, no han dicho absolutamente nada, han guardado el sigilo absoluto sobre las cuentas del presidente de la República. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, tendremos que seguir una investigación, hacer una fiscalización nuevamente desde la Asamblea Nacional, dar un seguimiento si se está cumpliendo o no con lo que resolvió el día de ayer la Asamblea Nacional. Es una decisión que esto prácticamente sería como una obligación para que todas estas entidades de control comiencen con todas las investigaciones nuevamente. Comencemos con Fiscalía y veamos que en realidad cumpla con su papel
Eso es la preocupación que tenemos todos los ecuatorianos. No hay la independencia, institucionalidad, la independencia de algunas entidades de control. Siempre están o regidos bajo la función ejecutiva. Estamos cansados de esto, de esta corrupción, de este palanqueo que existe. Entonces, tratemos de ir cambiando de a poco, mandemos los mensajes necesarios para que les lleguen a estas autoridades y que el pueblo también se pronuncie, ¿no? Esperemos que los sectores se levanten, se pronuncien y hagan respetar lo que dice la Constitución, lo que le dice la ley, y haya transparencia de la información. Asambleísta, en su caso particular, ¿usted estaba o consideraba que habían las pruebas necesarias como para llevar adelante un proceso de destitución del presidente Lasso, como lo planteaba UNES ayer, o cree que eso era, digamos, un exceso, porque lo que había que esperar también es que se cumpla el debido proceso y que el Lasso también pueda presentar sus pruebas de descargo? Pero ¿usted cree que había como lo necesario en cuanto a pruebas después de la investigación que hizo la Comisión de Garantías Constitucionales como para poder llegar a la destitución del presidente? Claro que sí. Una de las investigaciones o de lo que manifestaba era que y el gobierno mismo lo dice, ¿no? El presidente lo dice, se deshizo de los paraísos fiscales, y hemos visto que muchas de las empresas, incluso le corresponde a algunas empresas de paraísos fiscales a Banco de Guayaquil, y Banco de Guayaquil está también de algunos familiares, los hijos del presidente. No es solamente él, a nombre de él creo que no existe ninguna empresa o en paraísos fiscales, pero sí se ha visto en las investigaciones que están a nombre de los hijos y de la esposa. Entonces yo creo que eso también hay, por ahí tenemos una coyuntura familiar, y claramente en la ley que se aprobó en la consulta popular manifiesta que no debe tener relación ni él ni el círculo familiar en paraísos fiscales. Entonces, aparte de eso, él hace un mes o 2 meses atrás sacó un decreto pidiendo la excepcionalidad acá en el país por conmoción social. Y para la destitución del presidente, en la Constitución dice que exista conmoción social en el país. Y eso está existiendo. Está existiendo. ¿En dónde se justifica la conmoción social? La conmoción social se justifica, ha habido levantamientos. Hay toda este interrogatorio de qué pasa con la ética del presidente con tener en paraísos fiscales su dinero, de no pagar y de evasión de impuestos. Tenemos nosotros la crisis carcelaria que estamos pasando, toda la violencia que estamos viviendo en las calles, los levantamientos de parte del sector agrícola, del sector productivo, la baja credibilidad que ha tenido y que ha sufrido el presidente también. Comenzó con una credibilidad del 75%, ahora está cerca del 20%. ¿Y en base a qué se debe esa baja y esa caída de la credibilidad del presidente? Entonces, lo que se estaba pidiendo es, claro, la destitución del presidente, pero para acceder a la destitución del presidente hay que llevar el debido proceso, no una fiscalización, y que es el tiempo de 30 días más o menos en la Comisión de Fiscalización, pero no, la Asamblea Nacional no aprobó eso. Luego hubo igual 2 mociones más, la moción de pedir que comparezca el presidente al pleno de la Asamblea, en la cual no pasó, y segundo era el exhorto al presidente para que comparezca al pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, le dejamos en libertad al presidente si desea o no desea venir al pleno a dar sus declaraciones. Esa es la diferencia, ¿no? En la una como prácticamente se le estaba exigiendo de que venga la Asamblea, pero en la tercera opción de la moción, solamente era la palabra exhortar al presidente para que comparezca al pleno de la Asamblea Nacional. Y esa es la que pasó. Asambleísta Pazmiño, en el contexto de este debate, ayer una compañera suya, su bancada, la legisladora Gisela Molina, habló sobre presuntas fuerzas oscuras que están moviéndose al interior de la Asamblea Nacional. No especificó de qué tipo de movimientos están haciendo, pero ya deja abierta ahí la posibilidad de que algo esté ocurriendo al interior de la Asamblea y que así se puedan entender los comportamientos de algunos legisladores y de algunas bancadas. ¿Quiénes son esas fuerzas oscuras? Esta compañera de su bancada les ha comentado algo al respecto, ella denunció esto a la luz pública, entonces supongo que ustedes algo sabrán.
Bueno, realmente yo no sabría qué decirle, habrá que preguntarle a ella acerca de qué es lo que ella se refiere al mencionar eso en su discurso, ¿no? Lo único que se vio es que toda la bancada del gobierno le vino a felicitar y hubo una gran decepción de parte de los compañeros del movimiento Pachacuti con el discurso que dio. Ahora, usted se refería hace un momento sobre la moción del exhorto que fue presentada por Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática, que fue la que finalmente contó con los votos. Creo que usted y yo y todos quienes nos ven y nos escuchan sabemos lo que hará el presidente con ese exhorto, ¿no? El presidente Claro, no va a ir a la asamblea. por eso era una discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros pedíamos, y el compañero Fernando Cabascango hizo esa moción de que el presidente comparezca, pero manifestaban que no hay ninguna ley que le obligue al presidente a comparecer al Pleno de la Asamblea Nacional. Pero si nosotros sacamos como resolución y toda la Asamblea Nacional, que somos electos por todo el pueblo ecuatoriano, pedíamos que venga, él tendría que venir, caso contrario estaría yéndose por encima de una decisión del primer poder del Estado. Pero creo que más ganó las otras bancadas que se unieron para poder sacar esa resolución de un exhorto. Como le dije, no es obligación, un exhorto no es obligación que cumpla o no el presidente, no es la voluntad de él. Esperemos que tenga la voluntad y que dé la cara al pueblo y transparente y diga lo que él siempre ha estado manifestando, ¿no? Pero nunca ha venido a la Asamblea Nacional a decirlo, que no tienen paraísos fiscales, pero que sí ha hecho el traspaso de esas empresas a sus familiares, a sus hijos, y que lo sigue teniendo, ¿no? Pero a nombre de terceros. Asambleísta Pazmiño, ¿cómo queda Pachacuti después de este desenlace? Pachacuti dividido en dos partes, en dos bandos. Bueno, Pachacuti ha estado votando de manera dividida últimamente. El jefe de bancada ha abierto la votación. Ellos nos han dejado en esa libertad de que el movimiento Pachacuti pueda decidir. Y en parte eso es bueno bueno, yo lo veo, ¿no? Desde mi postura, porque nos permite tomar esa libertad de decidir como nosotros pensemos que es lo mejor en cuanto a las votaciones. Y eso se ha visto y se ha reflejado. Entonces, lo ven desde afuera de una manera dividida, no como en las otras bancadas que todos dicen votemos por el sí y todo el mundo tiene que agachar la cabeza y votar por el sí o por el no. Acá en cambio sí tenemos la libertad de decidir. Hay quienes afirman que en estas 2 últimas semanas el gobierno le ha ganado la pulsada a la asamblea en 2 temas fundamentales. Al pasar íntegramente e intacta la reforma tributaria, ya que en la asamblea no se pusieron de acuerdo para modificarla o para aprobar o archivar los textos, y con la proforma presupuestaria, que ustedes con 96 votos generaron un pronunciamiento mediante el cual observaban esta proforma, que le va a significar al país una reducción de más de 200 millones de dólares en salud y más de 300 millones de dólares en educación, lo cual evidentemente va a significar un duro golpe para estas dos áreas o dos sectores muy importantes de nuestra sociedad. El gobierno ha dicho, paso por el forro, como dicen, ¿no? El pronunciamiento de la asamblea, y va la proforma presupuestaria por el Ministerio de la Ley también. ¿Qué decir de eso? Bueno, ahí está el presidente equivocado, ¿no? Parece que no está leyendo lo que dice la Constitución, el artículo 294. La Asamblea Nacional podrá observar o aprobar la proforma presupuestaria, y es lo que hicimos. Entra por el Ministerio de la Ley cuando la Asamblea Nacional no se pronuncia de ninguna de las dos formas, como dice la Constitución, pero ahora sí se pronunció. Nos ratificamos en las observaciones con 96 votos, y el presidente de la República tendrá que acatar esas observaciones enviadas desde el Pleno de la Asamblea Nacional. Además, desde la Comisión de Régimen Económico, nosotros podemos llevar el control de que se ha ejecutado en legal forma el presupuesto general del Estado y se ha asignado, como manda la Constitución, el presupuesto para educación y para salud. Hay un déficit y se lo aviso y se lo he comprobado de distintas maneras. La preocupación más grande desde la comisión fue que para tomar de base un presupuesto, ¿no? Se lo considera una proforma o un presupuesto que ya ha sido ejecutado durante todo un año, o por lo menos un supuesto que sea ejecutado, pero ellos lo toman un codificado a agosto del 2021, es decir, no consideran los otros meses que sean ejecutados el presupuesto. Y aparte de eso, también en el COPAFLIC, en el Código de Planificación y Finanzas,
manifiesta que el Ejecutivo tomará como base la última proforma aprobada y ejecutada. ¿Y cuál es la última proforma aprobada y ejecutada? Es la del 2020, porque recuerde que tampoco se aprobó la proforma del año 2021, ya que el Ejecutivo envió a destiempo a la Asamblea Nacional. Ahí sí no se pudo hacer nada, no se pudo hacer absolutamente nada, porque el Ejecutivo mandó a destiempo. Y ahora no consideró de base la proforma del año 2020, sino que tomó un codificado hasta agosto, es decir, lo que han ejecutado agosto. Y ahí de ley va a faltar presupuesto para educación y para salud, y no van a cumplir con lo que dice la Constitución. Y ahora, en el año 2020, para este presupuesto tendrá que cumplir y tendrá que acatar las observaciones enviadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Caso contrario, estará sometiéndose ahí sí a fiscalización desde la Asamblea por incumplimiento de sus funciones y de lo que dice la Constitución. Asambleísta Pazmiño, pero ahí se va a abrir un nuevo frente, porque ayer el ministro de Economía o el Ministerio de Economía en su conjunto dice que considerando que ni la Constitución ni ninguna ley prevén la ratificación de las observaciones de la Asamblea, que implique esto una negativa o impedimento alguno, la proforma va a entrar por el Ministerio de la Ley tal y cual le envió el Ejecutivo, es decir, sin considerar todas estas observaciones que ustedes han realizado allí. ¿Qué va a primar? ¿Lo que ustedes dicen o lo que el ministro de Finanzas dice? Hay que primar lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice que se puede observar o se puede aprobar. Y se observó la proforma y así deberá entrar al registro oficial, la proforma observada. Eso manda la ley. No por el Ministerio de la Ley. Entra por el Ministerio de la Ley cuando la Asamblea no se pronuncia. Y eso está claramente, de igual manera, en la ley. Pero en la Constitución dice que se puede observar o aprobar. Nosotros observamos y así deberá estar en el registro oficial, observada la proforma presupuestaria. No ha pasado esto en los gobiernos anteriores y por eso tal vez ellos están acostumbrados a que se haga lo que prácticamente le da la gana al Ejecutivo con el presupuesto, pero ahora no, ahora estamos aquí en la Asamblea Nacional para pronunciarse por el pueblo y decirle, no, señor presidente, usted cumpla con lo que dice la Constitución, acceda al presupuesto, sea transparente, sea equitativo, haga bien las cosas. ¿Cómo están llevando adelante, asambleísta, la coordinación entre lo que es la bancada de Pachacutic y la CONAIE? ¿Hay una suerte de concierto, de acuerdo, o están yendo por líneas separadas? ¿Cómo se está llevando políticamente esa relación? Bueno, sí hay diálogos, hay conversaciones con el movimiento Pachacutic. De igual manera, en los congresos políticos que lo hace el movimiento Pachacuti, se le invita al presidente de la CONAIE, y el presidente de la CONAIE también, de igual manera, en las asambleas que ha habido, invita a todos los asambleístas. Pero creo que necesitamos un poco más de acercamiento. O sea, sí existe la formalidad, pero los diálogos todavía no se han dado en profundidad para coordinar agendas. ¿Sigue siendo Marlon Santi el enlace entre Pachacutic y CONAIE? Sí. Él es el coordinador nacional de Pachacutic, Marlon Santi, y él es el que está en conversaciones con el presidente de la CONAIE. Pero como le dije, también hay las conversaciones directas de algunos asambleístas, entre ellos me incluyo, con el presidente de la CONAIE. Leonidas. Asambleísta, estamos coordinando agendas así. Asambleísta Pazmiño, ¿qué consecuencias se generarían en caso de que el gobierno ejecute esta proforma a través del Ministerio de la Ley? ¿Qué consecuencias habría? Se va a generar además, si es que esto se cumple así, un mal precedente para gobiernos futuros, porque es como observar, usted dice, la Constitución y las facultades que tiene la Asamblea Nacional, pero ¿qué consecuencias va a haber en caso de que esto ocurra así? Bueno, realmente eso es una pregunta nueva para mí. Yo creo que el presidente no se va a ir por encima de lo que dice la Constitución, como le dije, pero tendremos que pronunciarnos nuevamente desde la Asamblea Nacional. Si él se va por encima, se está atribuyendo funciones, ¿no? De coger y mandar la proforma tal cual él envió sin hacer caso a lo que dice la Asamblea Nacional. Entonces significa eso que no está cumpliendo con la Constitución y se está atribuyendo la función de enviar a un registro una proforma que no fue aprobada y que sí fue observada. El día de mañana, el Pleno de la Asamblea está convocado, entiendo, para tratar en primer debate lo que será el proyecto de ley para la despenalización del aborto por violación. Sobre ese tema yo quisiera preguntarle a usted cuál va a ser su postura personal y si es que como bancada ustedes también ya han adoptado algún tipo de decisión. Bueno, como bancada no hemos tomado la decisión, pero es una
Es un debate muy sensible el que va a pasar el día de mañana en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se está discutiendo los tiempos que pueda proceder el aborto hacia una menor violada. Están pidiendo ciertos asambleístas que no exista tiempos para el aborto por violación a menores de edad. Y otros asambleístas están tomando que consideren el tiempo de 3 meses a 4 meses. Yo estoy en esa de que se considere los tiempos para realizar un aborto a las niñas violadas. Debería ser un tiempo de 3 a 4 meses que se le vea a una niña que esté embarazada por violación y pueda realizarse el aborto. Pero creo que una niña a los 8 o 9 meses de embarazo es otra niña también la que está en su vientre, ¿no? Entonces es algo muy delicado, esto es algo muy sensible, como le dije. Hay que escuchar también cuáles son los justificativos biológicos que nos presenten. Deben haber algunas comparecencias de personas técnicas o especializadas el día de mañana. Esperemos que eso exista y para que se nos siga abriendo un poco más, ¿no? Esa forma de llegar a ese acuerdo de cómo se va a votar el día de mañana, o sea, un razonamiento lógico también para poder decidir. Pero hay más nudos críticos en este informe, asambleísta Pazmiño, que también tiene que ver con los tiempos, con los requisitos, entre otros. ¿Usted cree que sí se van a poder resolver esos nudos críticos que aún mantiene este proyecto de ley? Como le dije, esperemos que exista especialistas, gente que esté más en conocimiento de todo aquello y nos puedan dar una explicación, algo para nosotros poder llegar a un razonamiento y poder tomar una decisión. Pero yo creo que el punto más crítico es los tiempos, nada más. ¿Por qué? Porque está formándose una vida también, ¿no? Y como le dije, a los 9 meses ya es una vida, pero eso habría que ver y debatir. Ahora, el problema también es que el Ecuador estaba hace algunos meses como el segundo o tercer país con más casos de embarazos en niñas y adolescentes producto de violaciones y ataques sexuales. Ahora me parece que está en primer lugar y eso es un gravísimo problema. Según el INEC, 148 adolescentes de entre 15 y 19 años dieron a luz durante este año, y eso debería ponernos a pensar como sociedad y a ustedes como autoridades. En sus manos está también la vida de estas niñas y de estas adolescentes que fueron víctimas de violencia sexual. Bueno, claro que sí, y eso es muy preocupante, eso es algo muy delicado, muy preocupante, pero más nos preocupa qué pasa con el país, dónde está la educación sexual para nuestros hijos, para nuestros jóvenes y para nuestros estudiantes. Eso debería ir de la mano con un cambio también en la base de la educación. Nosotros hemos visto todo esto. ¿Por qué se da un embarazo de un adolescente? Por falta de conocimiento. Y en eso nosotros hemos dicho, para todos necesitamos presupuesto para contratar docentes que puedan impartir clases de sexualidad a nuestros jóvenes, que puedan existir los métodos anticonceptivos, enseñarles a usar estos métodos anticonceptivos, educación en las familias, en los hogares, porque también hay una estadística muy grande que estas violaciones a los niños existen dentro del círculo familiar. No es solamente afuera, ¿no? Por el grave peligro que ahora pasamos todos los ecuatorianos, estamos en una crisis social fuerte. Pero como usted lo mencionó, eso también es falta de educación y eso debería ser debatido en el pleno de la Asamblea conjuntamente con lo que se va a tratar el día de mañana. Se han pronunciado diferentes sectores sociales en defensa de la mujer, en defensa de los niños, y han reclamado al Ejecutivo que no se ha asignado presupuesto justamente para eso. Ahora, en la nueva Ley de Desarrollo Económico, el Ejecutivo, no sabemos, no es inconstitucional esta ley. ¿Por qué? Porque todo lo que piensan ellos captar de las contribuciones tributarias no va a ir al presupuesto. No sabemos dónde va a ir. Y el Ejecutivo ha dicho que una parte de ese dinero irá justo para aplacar la violencia hacia la mujer o violencia de género, como lo decimos, pero no está estructurado una planificación para aquello.
hay muchos temas que van ligados sobre el tema que se va a tratar el día de mañana. Presupuesto para aquello, falta de educación, falta también de preocupación de parte de las autoridades. Es un punto muy grave. Pero hay digamos, un punto de partida que es el dictamen de la Corte Constitucional, ¿no? Que no puede ser inobservado por la Asamblea. Bueno, claro que sí, eso ya es ley. Eso ya es ley. Lo que nosotros ahora estamos es poniéndole en un código para que no sea penalizado el aborto por violación. Y se está fijando, como le dije, la temporalidad, ¿no? En qué mes podría, hasta qué mes podría existir el aborto. Muchos de los compañeros no están de acuerdo con aquello tampoco. Entonces, pero lo que ya se pronunció la Corte Constitucional, eso ya es ley. Asambleísta Pazmiño, en otro tema, ustedes presentaron hace unas semanas un proyecto con el que se busca dejar sin efecto la Ley de Desarrollo Económico, Reforma Tributaria, que fue aprobada por el Ministerio de la Ley. ¿Ya hay alguna fecha para que sea calificado por el Consejo Administrativo de la Legislatura? ¿La presidenta Guadalupe Llori se ha pronunciado sobre el caso o no todavía? No, todavía nosotros no tenemos ningún pronunciamiento de parte del CAL para la calificación de este proyecto de derogatoria a la Ley de Desarrollo Económico. Pero de igual manera, el día de mañana vamos nosotros a estar presentando una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, ¿no? Esperemos que igual se dé viabilidad para poner medidas cautelares. Ahí, al presentar una demanda de inconstitucionalidad, nosotros podemos pedir medidas cautelares, es decir, dejar en suspenso este proyecto de ley hasta que resuelva la Corte. Esperemos que sea calificada igual y que en el Pleno de la Asamblea Nacional el CAL califique lo antes posible, ¿no?, la derogatoria de este proyecto de ley. En las últimas horas, el presidente de la República ha anunciado, entre otras cosas, entre otros activos que se pretenden vender, privatizar, concesionar, la posibilidad de vender el Banco del Pacífico, un banco del Estado que está en muy buenas condiciones, que genera utilidades. Esto con el objetivo, dice el mandatario, de combatir la desnutrición infantil. ¿Qué opinión le merece? ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, realmente esto es algo que no se debería permitir. En la Constitución dice no a las privatizaciones, lo único que le permite es las concesiones siempre y cuando el Estado tenga más del 50% de las acciones. Y es un Estado, como usted, es una entidad, como usted lo mencionó, que nos está dando excedentes, está ayudando, es un banco bien estructurado, bien administrado. ¿Cómo podemos deshacernos de una entidad así? ¿Podemos deshacernos de alguna empresa pública que no está funcionando, que nos está causando tal vez pérdidas? Podríamos estar revisando, pero no creo que deberíamos permitir los ecuatorianos que el Ejecutivo venda algo que en realidad nos está produciendo al país. Creo que con la producción él debería sacar un decreto que con los excedentes que exista del Banco del Pacífico, eso sí vaya encaminado para sacar de la desnutrición infantil. Y eso es una obligación del Estado. Eso debería pedir a las autoridades que manejan, por ejemplo, el MIES, que ponga unas políticas públicas que ayude a sacar a la desnutrición. Mi provincia es una de las principales en desnutrición infantil, la provincia de Bolívar. Existen unos casos y ya se está haciendo o tomando algunas medidas de parte de los alcaldes de allá de la provincia, pero se debería eso, o sea, entablar unas políticas, pero que sean inmediatas con las entidades que están dentro del contacto con las personas, con las familias. En este caso, ¿qué sería? Las juntas parroquiales, la alcaldía y conjuntamente con el ministerio, pero no poner como pretexto sacar de la desnutrición infantil algo que no han hecho por mucho tiempo el Ejecutivo o los presidentes, y vayan a vender una entidad que está produciendo excedentes para el país. Eso es algo que no podemos nosotros considerarlo, no podemos permitir. Como le dije, veamos alguna empresa pública que no está produciendo y que está mejor causando gastos al país, eso podemos vender, pero no algo que nos está produciendo excedentes. Mejor sacar una política pública para que esos excedentes del banco se vaya directamente a lo que es la desnutrición infantil. Y eso sería algo muy bueno. Aparte, también eso observamos nosotros en la proforma presupuestaria, nos ponen que se va a monetizar y no sabemos qué empresas nomás van a monetizar y es lo que pedimos.
Entonces ellos más o menos nos enviaron que pues, sería Refinería Esmeralda, Sopladora, algunas otras 2 eléctricas más y el Banco del Pacífico. Pero vamos a pedir también la comparecencia de las autoridades o de las personas que están administrando este banco y que nos expliquen, ¿no? si está causando pérdidas al Estado, como para que pueda deshacerse de algo que nos está produciendo mejor ingresos al país y que esos ingresos podemos utilizarles justamente para sacar de la desnutrición al país. Muchísimas gracias, asambleísta, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado y siempre por su apertura. Mireya Pazmiño, asambleísta por Pachacuti, presidenta de la Comisión de Régimen Económico. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Muy amable.